¿Qué tal amigos, amigas de Argolla TV? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Plan de Escape. Como verán, escenografía distinta, es una pared simple, así de lo más común y de lo más normal. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, estamos en aislamiento total y a esta hora de la noche no podemos salir ni a la esquina porque estamos en pleno toque de queda. ¿Por qué? Porque el presidente Martín Vizcarra decretó este toque de queda en medio de las medidas del aislamiento nacional, en esta medida de emergencia nacional que se ha tomado en el país para enfrentar el coronavirus. Yo soy Paco Pérez García y desde la tranquilidad de mi domicilio les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Plan de Escape. Los casos de coronavirus han incrementado, han aumentado y se han disparado de una manera bárbara en estos últimos días, pero lo positivo del asunto, por decirlo de alguna forma, es que de los casos que se han analizado, de las muestras que se han analizado, los porcentajes de contagio, los porcentajes de casos positivos son pocos y eso digamos que es la buena noticia en medio de la situación negativa de este tema que se ha venido dando en nuestro país. Eh, Lamentable la situación, sí, de un peruano que ha fallecido en España, esto sí lo hemos sabido, pero hemos de alguna manera también visto otra serie de situaciones, estos gestos que hemos estado viendo a través de las redes sociales, de personas que salían de su casa por unos minutos para brindarle a los policías, a los soldados que se encontraban en las avenidas, en las calles, resguardando y haciendo que se cumpla estas medidas que se han tomado y que les estaban llevando en horas de la mañana, en horas de la tarde, algún refresco, algo para que puedan sobrepasar el calor y en horas de la noche, cuando se podía salir en la noche, llevándoles algún alimento o algo para que puedan pasar también la noche mientras se encargaban de la custodia. Digamos que por ahí esas han sido algunas acciones solidarias que hemos estado viendo y que nos han llamado enormemente la atención y que nos han gustado, pero además también hemos podido ver algunas acciones como las que se han estado dando en algunos distritos, en algunos lugares de Lima, a partir de las 8 de la noche. Esto por lo menos hasta antes del toque de queda, en que la gente salía a los balcones, salía a las ventanas de sus casas y aplaudían, ¿no es cierto? Como una muestra de apoyo, como una muestra de respaldo a todos aquellos doctores, enfermeras, médicas, personal de sanidad, policías, soldados, miembros de la Marina, de las Fuerzas Armadas, de la aviación, que están en las calles, que se la están jugando, que nos están cuidando, que están atendiendo a nuestros casos positivos de coronavirus y que de alguna manera también están trabajando y arriesgándose para evitar que los casos se incrementen y que en todo caso todos podamos cumplir con estas medidas que se han planteado. Queremos pasarles un videito rapidito nada más de, por lo menos desde aquí, desde donde estamos grabando, donde estamos proyectando ahora Plan de Escape, cómo se ha vivido estas jornadas, ¿no es cierto?, a partir de las 8 de la noche, eso en el distrito de Surquillo, por lo menos. Sabemos que el resto del personal también del equipo de Argolla TV ha tenido situaciones similares en los distritos donde están ubicados, en San Miguel, en Magdalena, ¿no es cierto?, en Lince, donde de alguna forma la gente ha querido brindar este respaldo. Veamos este videito, repito, no es muy largo, para que vean cómo la gente está reaccionando de alguna manera, de alguna forma solidaria con nuestro personal de salud. Sí se va a poder. Y bien, esa es la forma en la que está reaccionando la gente en nuestro país. Por ahí alguien decía, no sentía esa unión, esa fuerza desde que Perú clasificó al Mundial después de 36 años. Y es verdad, nos estamos jugando un partido nuevamente importantísimo. Algunos dicen, sí, pero en Iquitos la gente se muere de dengue, en el norte también. Ok, es cierto, tenemos estas enfermedades que se repiten año a año, tenemos un sistema de salud que es precario, tenemos un Estado que no responde frente a estas situaciones de sanidad y que no actúan de acuerdo a cómo deberían reaccionar. Pero lo cierto es que aquí ahorita nosotros estamos sometidos frente a un virus que no sabemos cómo actúa. Entonces lo mejor es por ahora
tomar las medidas del caso y respaldar las acciones que nos brindan o que nos dan desde el gobierno, medidas que nos dan desde el gobierno, de que este señor que tiene a su cargo la presidencia de la República, que es el señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, nos ha dicho, quédense en su casa, no salgan. Y como la gente no ha entendido, nos han tenido que meter un toque de queda, porque la gente seguía saliendo a pichanguear, la gente seguía saliendo a chupar, se juntaban en las casas, es decir, no pasaba nada. Estuvimos contando hace un par de días cómo fue tratar de salir, ¿no es cierto?, en plena cuarentena para tratar de llevar alimentos o de brindar atención hace unos días, y les contamos un poco cómo era la experiencia. Se habían fortalecido los sistemas de seguridad y los sistemas de retención de las Fuerzas Armadas. Entonces ahora la cosa está más dura, entonces hay que prestarle mucha atención a ese tema. Hoy en Plan de Escape tenemos un programa bastante especial, bastante particular. Hemos tratado de conversar con algunos especialistas, vamos a tratar de conversar con algunos especialistas con relación a algunos aspectos que tienen que ver con la cuarentena. Vamos a conversar más adelante con Luis Guerrero. Luis Guerrero es educador, él es profesor, especialista en educación básica, y con él y miembro también del foro educativo, con él vamos a conversar respecto a cómo sobrellevar esta cuarentena, ¿no es cierto?, sobre todo con los niños, las niñas y adolescentes que están en nuestras casas. Cómo es que nos comportamos con ellos, cómo es que debemos conllevar la actividad diaria con ellos, cómo es que debemos confrontar el tema del coronavirus con ellos, qué les debemos informar, qué no les contamos, qué sí les decimos, cómo abordamos el tema. Y queríamos conversar con él sobre este tema y si estamos preparados también para repensar nuestro sistema educativo, porque ahora los chicos tienen que llevar varias cosas a distancia a través del internet, ¿no es cierto?, a través de conexiones virtuales, y la idea también y la pregunta es si estamos preparados como país para afrontar este tema. Esto lo vamos a conversar con Luis Guerrero, también vamos a conversar con Fernando Cuadros, ex viceministro de Trabajo, para ver el tema laboral. ¿Qué te corresponde? ¿Qué no te corresponde? ¿Cómo actuar frente a las empresas que se han estado pasando de listas en esta etapa de la cuarentena? ¿No es cierto? Con él vamos a hablar sobre eso. Y vamos a tener un contacto también vía Skype con nuestro compañero Carlos Rodas. Carlos Rodas es periodista, él vive en Barcelona, en España, desde hace varios años. Y nos va a contar cómo se han estado llevando también medidas muy parecidas a las que se están tomando acá en Perú respecto a la cuarentena para enfrentar el coronavirus, y algunas novedades también respecto al primer caso de un peruano que ha fallecido en España producto del coronavirus. Con todo esto y más venimos en esta edición especial de Plan de Escape. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos con más. No se mueva. Chau. Y bien, continuamos aquí en Plan de Escape conversando con diversos especialistas, tal como les habíamos comentado, un poco para conversar sobre diversos temas respecto a este tema de la cuarentena, este estado de emergencia en el cual nos encontramos. En esta oportunidad vamos a hablar con Luis Guerrero. Luis Guerrero es un especialista en temas de educación, básicamente en estos temas que tienen que ver con una circunstancia, una situación en la cual nuestros niños, niñas y adolescentes también se encuentran por primera vez en una situación de emergencia en este momento. Entonces lo que queríamos con él un poco conversar era de qué manera podemos nosotros afrontar, los adultos, afrontar conjuntamente con quienes tenemos niños y adolescentes en casa, afrontar esta cuarentena y un poco esta situación de emergencia en la cual nos encontramos en este momento. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Plan de Escape.
Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, empezar un poco por este tema, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar, cómo podemos acompañar más bien a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, a llevar este proceso de 15 días, ¿no es cierto? Eh, de una situación que es bastante anormal, porque no es ir a pasear, no es ir a vacacionar, a la piscina, al parque, estar con los amigos, sino que es estar 15 días en casa, ¿no es cierto? Y compartiendo nuevas cosas o nuevas formas también de ver la educación en nuestro país. En efecto, es una situación bastante atípica. No recuerdo que hayamos pasado por una situación parecida, salvo los toques de queda en épocas anteriores, ¿no? Que nos obligaban a estar en casa, pero lo que habían afuera eran tanques y soldados y no virus. Tener en cuenta que hay dos extremos que tenemos que evitar. Uno ciertamente es el pánico. Es muy fácil, digamos, sobredimensionar la situación a tal extremo de pensar que esto es una suerte de virus zombie que nos va a azotar el planeta y va a causar, digamos, muertos en vida a gran escala. Esto no es la situación. Eh, y el otro es pensar que no pasa nada, que esto es una exageración, que es una cortina de humo de los políticos y que en realidad todo está bien y que en la medida que podamos burlar los controles y hacer nuestra vida normal, nos va a ir mejor. Yo creo que las dos cosas son las que tenemos que evitar porque tanto los niños como los adolescentes que tenemos en casa efectivamente nos están mirando y están viendo cuál es la respuesta de los adultos frente a una situación como esta. Creo que hay que estar atento, digamos, a las noticias, mínimamente atento para darse cuenta que esto está afectando al mundo entero. Entonces, no es una situación que estamos viviendo en particular aquí. Lo que me parece es eso, es una cuestión de actitud, de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad ciudadana. El doctor Elmer Huerta ha explicado muchas veces con mucha claridad que, digamos, de la gran mayoría de afectados, un porcentaje mínimo tienen consecuencias graves. Pero, digamos, lo que tenemos que hacer es, de todas maneras, evitar el contagio porque el que no hace síntomas es portador del virus y puede afectar a personas que sí son vulnerables, ¿no? Sea por edad o por debilidad física, por algún tipo de afección orgánica. Ahora, Luis, tú como educador, ¿qué es lo que recomiendas que tengamos, sobre todo con los niños más pequeños, ¿no? Porque estamos expuestos en este momento a demasiada información en los medios de comunicación, en las redes sociales. Los chicos ahora tienen acceso, mucho más acceso a las redes sociales. Así algunos padres digan, no, yo no le permito a mi hijo que ingrese a internet. Tienen acceso de todas maneras y se ingenian para buscarlo. ¿Qué es lo recomendable? ¿Debemos sobreinformarlos con toda esta situación o debemos mantener, tratar de llevar nuestra vida normal y brindándoles algún tipo de información de lo que viene ocurriendo afuera en la calle, fuera de nuestras casas? Bueno, hay que tener en cuenta que existe una gran diversidad de familias en el país. Hay familias que están más conectadas y hay familias que están menos conectadas con la información, más atentas a las noticias y otras menos atentas a las noticias. Entonces, para el segmento que está, digamos, más informado, sea a través de la televisión, la radio o los que tienen conexión a Internet y tienen chicos en casa, una cosa que sería muy importante es, en base a lo que dije primero, ayudar a los chicos a distinguir información seria de información alarmista o simplemente falsa. Esto en los últimos días como está circulando información deliberadamente distorsionada con la intención de confundir. Entonces, claro, los chicos pueden consumir información libremente, pero sí sería útil sentarse a conversar con ellos sobre qué es lo que han escuchado, qué es lo que han leído, para poder parar el trigo de la paja, ¿no? Ahora, otro tema que también queríamos conversar contigo ya en estos minutos finales, Lucho, tiene que ver con esta situación en la cual se han encontrado muchos colegios, ¿no? Porque si bien es cierto,
van a tener que recuperar clases, ¿no es cierto? Y van a tener que armar un calendario, están armando un calendario, entendemos, para recuperar las clases de manera presencial. Se ha estado evaluando mucho el tema también de hacer el seguimiento de clases de manera virtual, ¿no es cierto? Para aquellos que sí tienen accesibilidad y conexión a internet, de hacer ese seguimiento de educación de forma virtual, de que hayan clases, videoconferencias seguramente con algunos docentes. El gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene un sistema que es Perú Educa, que se supone debería implementar este tipo de situaciones de educación a distancia. ¿Estamos preparados, crees tú, dentro de un poco la experiencia que tienes? ¿Estamos capacitados como país para empezar a explorar nuevas alternativas de educación a distancia en nuestro territorio? Con esta experiencia de Perú Educa, con lo que alguna vez fue el programa de una laptop por niño. ¿Estamos preparados? ¿Es momento de reevaluar estas formas de educación que tenemos en el país? Bueno, yo creo que es evidente que una situación como esta nos agarra, digamos, a medio vestir en muchos terrenos, y en este en particular, digamos, que la educación digital, digamos, es una alternativa potente y que se ve como una tendencia fuerte a futuro. Eso es innegable y sin embargo no tenemos las condiciones objetivas necesarias ni tampoco la preparación necesaria para poder entrar en ese escenario de lleno en lo inmediato. No obstante, tú mencionas Perú Educa. Perú Educa es una plataforma que se ha venido fortaleciendo ya desde hace varios años, por lo menos 10, si mal no recuerdo, y mira, ha llegado, en este momento creo que hay más de 600.000 profesores que están inscritos en Perú Educa, y tengo entendido que usuarios, visitantes de la plataforma el año pasado han llegado a cerca del 1.000.000. Entonces, evidentemente, digamos, hay siempre una franja con más habilidades digitales que otra entre los maestros. Pero creo que entre los que sí están, digamos, más preparados para esto, mira, Perú Educa tiene una opción para crear comunidades virtuales entre los profesores inscritos. Yo invitaría a los profesores de las distintas áreas del currículum que formen una comunidad virtual, porque esta es una oportunidad de oro para que los estudiantes puedan a distancia tener experiencias de aprendizaje que les permita integrar aprendizajes de distintas perspectivas. El coronavirus es un problema que nos está trayendo problemas en el campo de la ciencia, de la biología, pero hay problemas temáticos indudables. Todos los días nos confrontamos con cifras, con estadísticas, con proyecciones. Hay gráficos que hay que aprender a leer. Ahora circulan infografías en grandes cantidades. Entonces las habilidades comunicativas se ponen a prueba, así como la diversidad de artículos y de información que uno tiene que decodificar, como decíamos al principio. Entonces se está poniendo a prueba la ciudadanía, de la talla de la ciudadanía de las personas en general. Entonces no hay área curricular que no esté involucrada en el análisis de una situación como esta y, digamos, en la reflexión sobre las mejores alternativas, tanto a nivel individual y familiar como país, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una beta que los profesores podríamos explotar un poco más. Muy bien, Lucho, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos estos alcances y nada, esperemos que no tengamos que irnos más allá de los 15 días y que este sea una oportunidad también para reevaluar cómo nos relacionamos también con nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestros hogares y pensar nuevamente en ellos como prioridad. Y creo que eso es lo principal en este momento. Muchísimas gracias, Lucho. Gracias a ti, Paco. Luis Guerrero estuvo con nosotros aquí en Plan de Escape. Vamos a hacer una pausa chiquitita y volvemos con más aquí en el programa.
Bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV y ahora estamos contactados en la línea telefónica con Fernando Cuadros. Fernando Cuadros ha sido viceministro de Trabajo y un poco a la luz de esta situación de la cuarentena, ¿no es cierto?, del aislamiento social, este toque de queda que ha anunciado el presidente Vizcarra también durante la noche y la mañana. Queríamos conversar un poco con él a propósito de cómo se están llevando estas medidas, ¿no es cierto?, tanto de teletrabajo que se están dando en el país, ¿no es cierto?, y un poco cómo proteger el tema del derecho laboral también de los peruanos y peruanas que se encuentran trabajando desde sus casas, en muchos casos, en esta situación de cuarentena. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Gracias por contactarte conmigo. Bien, un poco en principio, esta situación de cuarentena está afectando de alguna forma el tema laboral, está afectando de alguna manera esta dinámica en un país donde se sabe que las cifras de empleo informal son bastante altas. Estamos hablando de más del 70-75% de empleo informal. Sí, hay diversos impactos laborales, ¿no?, que se están empezando a generar. Ya el domingo por la noche el Ejecutivo publicó 2 normas que tienen también incidencia laboral, entre otros aspectos. La primera es el Decreto Supremo que declara el estado de emergencia en el país y que establece como regla general, en principio, que ningún trabajador del sector público o del sector privado debe asistir a trabajar. Pero a la vez establece un listado de actividades que como excepción, digamos, podrían seguir operando, dada su importancia, su trascendencia en esta coyuntura. Estoy hablando de actividades como la producción, distribución o comercialización de alimentos, de bebidas de primera necesidad, productos de higiene, de salud, medicamentos, farmacias, también, digamos, estos centros de comunicación para temas de salud, sobre todo, ¿no? Los medios de comunicación, telecomunicaciones en general, servicios públicos, agua, gas, saneamiento, electricidad, y actividades de cuidado de adultos menores, ¿no? O personas con discapacidad. Digamos que son las principales actividades que permanecen vigentes en el país, pero a la vez, como tú señalas, se ha establecido una regulación especial para que todas las empresas puedan aplicar el trabajo remoto, ¿no?, que es una, digamos, derivación que se ha creado del teletrabajo, para que los trabajadores puedan realizar sus funciones desde su casa en aquellos casos donde sea factible, ¿no?, porque hay puestos donde es imposible hacerlo, ¿no? Entonces esa sería una opción laboral, pero también está la opción de la licencia con goce de haber con compensación posterior de las horas no trabajadas en el caso de los grupos de especial riesgo de contraer el coronavirus, ¿no?, o de efectos más fuertes, como es el caso de personas de cierta edad, sobre todo mayores de 60 años que trabajan, y también personas que tengan enfermedades crónicas o complejas que puedan agravarse por el coronavirus, ¿no?, o que puedan potenciar el coronavirus, mejor dicho, ¿no?, gente con diabetes o alguna tendencia vinculada al cáncer, oncológica, temas del corazón, etcétera, ¿no? Entonces, para este grupo se estableció obligatoriamente el trabajo remoto, ¿no?, a distancia, y cuando no se pueda realizar, la licencia con goce de haber compensable, ¿no? Y además está la licencia con goce de haber no compensable para aquellas personas que estén, digamos, con alguna enfermedad diagnosticada, ¿no?, el coronavirus o otra. No obstante, hay un vacío legal que ha quedado en la regulación de este tema laboral a través del decreto de urgencia que complementa el decreto supremo del estado de emergencia, en lo referido a aquellas personas que no sean parte de este grupo de riesgo por salud o enfermedad, pero que tampoco puedan hacer trabajo remoto, ¿no?, trabajo a distancia desde su casa, como es el caso de obreros industriales, de la construcción, minería, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que correspondería es que se precise en un decreto supremo, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, que a ellos también les corresponde una licencia con goce de haber
compensable de ser necesario, ¿no? Como se ha hecho un poco con el tema minero, ¿no? Que se estableció que de todas maneras igual tenían que ir a trabajar y eso ha generado también una serie de críticas, ¿no? Sí, porque empiezan a generar excepciones a la regla y vemos que acá la idea es mantener todo, digamos, lo más controlado posible, ¿no? Que sean las actividades esenciales para digamos, la supervivencia de la población, la alimentación, bebidas, etcétera, ¿no? Servicios de salud, evidentemente. Y hay minería, entiendo que han permitido que continúe la actividad solamente en aspectos esenciales, mínimos, ¿no? Digamos, para que no se afecte pues la maquinaria de las empresas, ¿no? Esperemos que sea solamente eso, ¿no? Aspectos mínimos, pero de ninguna manera podría mantenerse pues, la producción total, regular de esta actividad económica, ¿no? Porque, digamos, que podría generar o aparecer también un poco de contagio ahí, ¿no? Que podría trasladarse incluso al ámbito rural, ¿no? Las actividades mineras suelen darse en zonas alejadas, cercanas a centros poblados, en todo caso, donde todavía no ha llegado, digamos, esta epidemia, ¿no? Que la cosa podría complicarse aún más, ¿no? Al llegar a este sector tan vulnerable de la población. Fernando, un poco para ir terminando, queda claro que en esta situación de estado de emergencia, todas las personas que laboramos en algún centro, en alguna empresa, seguimos contando, los que tienen la suerte de estar en planilla, siguen contando con sus derechos laborales, pero igual quienes están dentro de estos esquemas distintos de CAS, ¿no es cierto?, otros regímenes, siguen contando de todas maneras con su beneficio, siguen contando con su sueldo, igual se les va a seguir pagando, eso debería darse por descontado, ¿no es cierto? Ese es uno. Y lo segundo es, ¿a qué instancia se puede acudir si es que una persona siente que se está violentando este tema? Se han dado el caso de Cineplanet, por ejemplo, que se empezó a despedir gente, estas empresas de call center que de todas maneras hicieron que la gente vaya a trabajar. ¿Cómo, a qué instancias se pueden acudir en este tipo de situaciones? Sí, sobre lo primero, en lo que se refiere al sector formal, digamos que está garantizado, ¿no? El pago de remuneraciones, o el teletrabajo, el pago de derechos laborales en general. Esto, digamos, tiene como un mecanismo de protección, ¿no? Que tendría que aplicarse y que no tendría que perjudicar a ningún trabajador. De hecho, ya se ha anunciado desde el Ministerio de Trabajo que no pueden darse, o no puede darse, mejor dicho, adelante vacaciones, ni licencias sin goce de haber, y menos despedir a los trabajadores, ¿no? Pero creo que esto debería quedar precisado en una norma complementaria del sector, en un decreto supremo. Eso por un lado, ¿no? Y no debemos olvidarnos del sector informal que tú mencionabas, como de la gente que tiene un empleo independiente, en todo caso, ¿no? Se va a dar un bono, digamos, de 380 soles para personas, sobre todo en situación de pobreza en el país, ¿no? Pero hay que acordarnos también que hay personas que tienen un empleo informal, ¿no? Que trabajan para una empresa que está declarado en planilla, o que tienen un empleo independiente, donde la generación de ingresos depende de su trabajo diario, ¿no? Y puede ser que no estén en condición de pobreza monetaria, pero si no trabajan, no generan ingresos, entonces no pueden subsistir, ¿no? Entonces hay que pensar también en este grupo de personas y extender, creo yo, este bono a este segmento de la población que no es pobre, pero que depende de su trabajo diario para generar ingresos para subsistir, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de ese grupo y hay que también pensar en una cuantía mayor del bono que se sigue extendiendo, ¿no? Porque se ha tomado como referencia solo la canasta básica alimentaria, no la canasta básica de consumo total. Ahora, respecto a las personas que tengan denuncias laborales, SUNAFIL está operando vía virtual, ¿no? Por teléfono o por su página web para atender denuncias, pero entiendo que no se ha dispuesto que los inspectores vayan a verificar esto, ¿no? Porque un tema también de seguridad en el trabajo, ¿no? Sabría que todavía ver cómo se hace en ese ámbito para por lo menos tener una dotación mínima de inspectores que atiendan los casos más complejos, ¿no? Más graves, de posibles despidos sanitarios, etcétera. Y también ahí se podría tener la ayuda de la municipalidad y de la policía, ¿no? Que como vimos, estuvieron también fiscalizando los call centers allá. Dicho sea de paso, hubo una imprecisión en la norma, porque se habilitó la operación en realidad de los call centers como excepción, ¿no? Pero se dio a precisar que únicamente podrían operar los call centers vinculados a ciertas actividades fundamentales, ¿no? Como la salud, etcétera, ¿no? Entonces ahí hubo un problema también de técnica en la norma, además de que la CIE te decía
para la gente que no es parte de un grupo de riesgo y tampoco puede hacer teletrabajo, ¿no? Entonces, tiene que ser solucionado ya por el Ministerio de Trabajo, a estar precisado. En Italia han sacado una ley de urgencia señalando que no se puede aplicar ningún despido mientras dura la situación de emergencia, de ningún tipo, ¿no? Ni se hace la relación laboral, ni la renovación de contratos, nada, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro, no se puede adelantar vacaciones, ni menos dar licencias sin goce nada. Yo creo que falta ahí que el Ministerio de Trabajo se posicione más y termine de aclarar estos temas. Muy bien. Creo que es importante. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por estar aquí en Plan de Escape en este programa especial. Y nada, estaremos en contacto más adelante para seguir analizando y revisando estos temas en materia laboral. Muchísimas gracias, muy amable. Nada, no, hasta luego. Muy bien, y nosotros hacemos una pausa y volvemos con más aquí en el programa. Bien, continuamos aquí en nuestro programa Plan de Escape a través de Argolla TV y en esta oportunidad ya hemos revisado algunas cosas de cómo se está llevando el tema de la cuarentena en nuestro país, cómo se están abordando algunos temas desde diversos ámbitos, la coyuntura, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este asunto de la cuarentena y cómo podemos sobrellevarlo. Además del anuncio que ha hecho el presidente Vizcarra también en la víspera, estamos ya en este momento llevando un toque de queda que va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Han habido algunos resultados, estamos viendo cómo va todo este tema, pero queríamos un poco conocer también cómo va la situación en otros países, básicamente en España, donde hay una fuerte cantidad de compatriotas peruanos que se encuentran allá. Para hablar sobre el tema, estamos contactados desde Barcelona vía Skype con nuestro compañero Carlos Rodas. Él es periodista peruano, se encuentra allá desde hace varios años ya y está contactado con nosotros un poco para contarnos cómo está la situación al día de hoy en Barcelona y en el resto de España también, donde hay información también de un tanto negativa para la comunidad peruana. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Aquí. Bien, cuéntanos un poco, ¿cómo está la situación, cómo están llevando el tema del aislamiento social, de la cuarentena allá en España? Entendemos que recién también se han tomado algunas medidas y básicamente cómo está yendo la cosa por allá por la zona de Barcelona también. Bien, por la zona donde yo resido, aquí en Barcelona, por suerte la gente está haciendo caso de la restricción estando en la cuarentena con toda la familia, se está notando dentro de todo, pero parece que a nivel global de toda España no está siendo muy positivo, ya que están habiendo nuevos casos y los casos de contagio están aumentando y cerca de los 12.000 casos por el coronavirus. Ahora, ¿cuál ha sido un poco la reacción del sistema en España, del sistema de salud? ¿Se han dado abasto para la cobertura de los casos? ¿Existe alguna diferencia un poco con lo que es el sistema de salud aquí en Perú, que en algún momento se ha estado hablando del riesgo que se podría correr si es que el sistema de salud peruano llegara a colapsar? ¿Ocurre lo mismo en España o la cosa es distinta? Bueno, en este tema podemos dejar claro una cosa. Este problema de esta pandemia mundial no está prevista para ningún país del mundo por
rico, más desarrollado que sea o no. Actualmente el sistema está intentando abordar y atacar por todos los frentes. Está intentando, pero con resultados, digamos, poco positivos, poco alentadores. Pretendemos que esas cifras que vayan sumando en un momento puedan aplanarse o pueda descender, pero como es una situación, algo que no ha ocurrido nunca, no se puede permitir elaborar una estadística. Italia hizo esto, pero no es que los casos hayan bajado, sino que continuamente están subiendo. Lo único alentador es que no hay más muertes. En Italia el incremento de muertes es bajo, es lo único alentador, pero en España todavía continuamos en este tema. Los servicios están intentando abastecerse a las restricciones de los pacientes, ya no por coronavirus, sino por otras enfermedades. Han cancelado totalmente las visitas médicas. Yo tenía visitas médicas en el servicio de salud, las han cancelado y están dando preferencia. La sanidad privada que había se está uniendo a la sanidad estatal, ¿sí? Y juntos están intentando dar un poco más de fuerza y marcha, ¿no?, a estos servicios. No podemos decir que estén muy bien acondicionados ni todo esté perfecto, pero se está intentando paliar el tema. Ahora, el tema de la pandemia pesca a España en una situación política bastante particular, ¿no? Porque recién se estaba instaurando un nuevo gobierno, era, digamos, la primera vez que se lograba una coalición de estas izquierdas que existen en España frente a lo que era el Partido Popular hace un tiempo, ¿no es cierto? Y de alguna manera, digamos que el discurso podría funcionar o tal vez no. ¿Cómo está la reacción política ahí en España frente a esta pandemia? Porque por lo menos por acá en Perú, te lo cuento, algunos se han alineado, ya lo debes haber visto, algunos se han alineado con el presidente, han dicho ya, ok, después criticaremos, habrá momento para hacerlo. Otros más bien están tratando de buscarla sin razón, ¿no es cierto?, para decir y criticar en realidad las medidas que se puedan estar tomando. Pero allá en España, ¿cómo los ha tomado desde el punto de vista de que hay una posición de izquierda, socialista, en el gobierno en este momento? Sí, mira, tras largos 4 años, 4 elecciones continuas y sin poder establecer un camino para todo el país, que lo andábamos buscando. Un poco, digamos que este tema los ha pillado por sorpresa, porque han tenido que formar gobierno. Dentro de esta formación de gobierno han comenzado a revisar todas las leyes y todas las cosas que han venido haciendo los antiguos gobiernos, principalmente del Partido Popular. Y en medio de esto es que los ha pillado. Ha venido la crisis de salud con el tema del coronavirus. Y digamos, bueno, está siendo bien atendida. Hoy justamente el presidente ha tenido que darle estos presupuestos junto con la oposición y felizmente todos han apoyado estos presupuestos para dar marcha adelante y combatir con lo que se pueda al tema del coronavirus. En cuanto a servicios públicos o en cuanto a servicios que se ofrecen en España, ¿cuáles son los servicios que están funcionando en este momento? ¿Servicio de abastecimiento de alimentos, combustible? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que se ha paralizado en su totalidad ahí en España? Sí, bueno, el presidente ya lo había dicho en el discurso que tuvo esta semana, que solo iban a funcionar temas de salud pública, de alimentación, comercio de bebidas, ópticas y algunos servicios que sean principalmente para personas dependientes y que necesiten una ayuda. Todo el sector, digamos, externo y demás han tenido que parar, como servicios de ocio, gimnasios y servicios hosteleros. Dentro de ello, pues acarrea
muchos despidos, los conocidos ERTE, la suspensión de trabajo en este momento, eh, haciendo, digamos, un inciso en este punto, es lo que ahora se está viendo un tema muy caliente, el tema de los despidos, ya que han comenzado a cerrar muchas empresas como Burger King, McDonald's, las empresas de automoción, que son los fuertes en este país, que es lo que sostienen en gran parte de la economía. Ujú. Finalmente, Carlos, ¿qué información se tiene respecto, o en todo caso, qué se sabe de la familia del compatriota peruano que falleció lamentablemente producto del coronavirus? Porque hasta donde ha llegado la información acá, no es un paciente que estuviera dentro del grupo de riesgo, es decir, no se ha contagiado viniendo de China o viniendo de Italia, no es una persona mayor de 70, 80 años. ¿Qué se sabe alrededor de ese tema? Así es. Lo que hemos estado conociendo en los últimos días es que, claro, no era un sector de riesgo, personas jóvenes, menores de 50 años, pero justo hoy día hemos amanecido con la noticia de este compatriota que ha fallecido, el embajador del Perú en España, principalmente en Madrid, manifestó que había fallecido un ciudadano peruano por este coronavirus de edad de 49 años. No quiso dar el nombre, pero nosotros lo hemos sabido por otras fuentes. El nombre de esta persona fallecida es Roberto Poma Rojas, de 49 años. Y es algo que nos ha causado doble sensación y tristeza. Uno, por ser compatriota, y segundo, por ser una persona que no se encuentra dentro del rango de edad para el fallecimiento. Y ya algunos casos de españoles también se han visto afectados. Y los niños, que ya en algunas semanas también hemos estado escuchando que no era el sector principal que atacaba este virus, pero ya ha comenzado a hacerlo. Muy bien, Carlos. Nada, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por brindarnos esta información. Saludo para ti, para tu familia y nada, mantener la cuarentena, el buen humor en medio de toda esta situación y la paciencia del caso. Y nos mantenemos en contacto en el transcurso de los siguientes días por cualquier novedad que haya por allá por España o que haya por Barcelona. Muchísimas gracias. Encantado, Francisco, de poder darte la información que deseas. Muy mal, era Carlos Rodas, nuestro compañero periodista peruano en España, residente en Barcelona, que nos contaba un poco cómo estaba la situación respecto al coronavirus y el aislamiento social que también está habiendo en España producto de esta pandemia. Nosotros vamos a una última pausa y volvemos ya con el final del programa aquí en Argolla TV, así que no se mueva. Parte final, toma 1. Y bien, de esta manera culminamos esta edición especial de Plan de Escape a través de Argolla TV. Recuerden, por favor, quédense en su casa. Solo sale la gente que tiene que ver con sistemas de salud, que tiene que ver con abastecimiento de alimentos. Si vas a comprar, compra en la tienda que está cerca de tu casa. Sal con tu DNI, por favor, con el DNI que diga la dirección de tu casa, y si tu dirección está actualizada, con un recibo a tu nombre y con la dirección de tu casa. Que salga una persona por familia nada más a comprar y con la misma regresa. Cuando entres a tu casa, sácate los zapatos con los que has estado fuera en la calle, lávate las manos al toque, lávate la parte que ha estado expuesta, lávate la cara, desinféctate lo más rápido posible con tu alcoholcito. Y mucho cuidado con los niños, con las personas mayores. Ten mucho cuidado, por favor. Quédate en tu casa, no salgas. No es momento de hacerse chistoso, no es momento de pasarse de listo. Puedes hacer ejercicios en tu casa. No, que yo salgo a correr. No, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, ¿ok? El ejercicio lo puedes hacer en tu casa. Chapa un video de YouTube, ponte a hacer ejercicios. Bájate una aplicación, haz ejercicios. Si es que tanto te gusta el tema de mantener hazlo, por favor, ¿ok? Ayuda a tus hijos, ayuda a tu familia, que pasen un buen día, traten de pasar esta cuarentena juntos, de llevarla bien. Es difícil porque estamos acostumbrados a nuestros espacios propios,
también, ¿no es cierto?, fuera de la casa, pero tenemos que acostumbrarnos a esta opción. Si tú lo haces, si yo lo hago, si todo el equipo de Argolla TV lo hace, si todos los limeños lo hacen, si todos los peruanos lo hacen, vamos a salir juntos de esta. ¿Ok? ¿Qué nos vas a ganar, coronavirus? De otras peores hemos salido. ¿Ok? Quédese con nosotros, quédese con la sintonía de Argolla TV. Vamos a estar con nuestros programas, algunos desde nuestros recintos domiciliarios, algunos desde la señal de UCI Noticias, ¿no es cierto?, como es Argolla TV. Argolla Original será también desde el centro donde grabamos habitualmente. Y todo esto, conexiones remotas, todo esto estamos haciéndolo para seguir el ejemplo y tratar de estar a la par en esta lucha que es de todos nosotros. Así que quédese con nosotros, estamos con Argolla TV, estamos con Emprendedores con María Laura, que si no hace contactos remotos con algunos emprendedores, que va a estar un poco complicada la cosa, vamos a estar repitiendo nuestros programas, así que no se mueva de nuestra sintonía, igual quédese porque vamos a estar en contacto con los mensajes que brinda el presidente de la República, cualquier reportaje que tengamos que sacar, información inmediata de último minuto, ustedes lo pueden ver a través de Argolla TV, y este programa lo pueden escuchar mañana en Spotify, como podcast a través de esta plataforma virtual. Nos encuentran como Plan de Escape, así como aparece aquí en pantalla, y nos pueden encontrar. Yo soy Paco Pérez García, en nombre del equipo de Argolla TV les agradecemos por estar con nosotros. Nos encontramos próximo jueves 10 de la noche por Argolla TV, la nueva televisión sin la Argolla de siempre. Buena cuarentena. Chau.